Hoy abriremos una nueva sección en el canal que por lo pronto llamaré Segundas Impresiones. Empezaremos con Flower Shower de Hyuna y So de Winner. Flower Shower tiene una dirección de arte impecable, especialmente en el escenario que hace las de una pradera. La línea del horizonte está tan marcada que genera esa sensación de teatralidad en esta parte del videoclip. La directora de arte ya había trabajado antes con este concepto, y aquí lo vuelve a ejecutar de gran manera. Además, hay un trabajo muy bonito en la iluminación, ya que el videoclip pasa como que por varias etapas del día, con su respectiva iluminación, como en este caso bajo la luz de la luna. Pero más interesantes son los momentos en que amanece, ya que vemos que la imagen está muy baja en contraste. Por lo general, siempre se busca el contraste en las imágenes porque está asociado a momentos más vivos, que transmiten más. Pero por ejemplo, le aumentaremos el contraste en la iluminación a esta escena, es decir, marcaremos una mayor diferencia entre las sombras y las luces. Como ven, ya notamos que la imagen tiene otro carácter. Si el videoclip fuera todo así, en alto contraste, se sentiría extraño al tener una imagen tan dura y dramática, para nada acorde con el tono de la canción. Además que de verdad esta puesta en escena es tan bonita como si hubiera sido sacada de un cuento de hadas que pedía colores pasteles. El hecho de que los backup dancers estén casi siempre de blanco y Hyuna de colores no solo te deja claro quién es la protagonista, la flor principal en la pradera y que si seguimos la letra de la canción es quien nos canta, sino que permite también que Hyuna visualmente esté en armonía con su mundo. El videoclip de So está cargado de simbolismos, de imágenes potentes y de pequeños conceptos, todos y cada uno de ellos impregnados en los integrantes del grupo de alguna u otra manera. La letra de la canción invita a la gente a ser más sincera con sus sentimientos y estar cómodos con ellos, en lugar de estar buscando reprimirlos. Esa lucha interna o con nuestro entorno buscando ocultar nuestro sentir lo vemos reflejado en todo el videoclip. En cuanto a colorización, prevalece en la mayor parte del video el archiconocido esquema llamado Orange Teal, que como el mismo nombre lo dice, tiene principalmente tonos naranjas y azules, al ser colores complementarios. Esto es debido a que, así como vimos el contraste en cuanto a iluminación en el video de Hyuna, aquí existe un contraste en el color, las luces en naranja y las sombras en azul. El naranja es inherente al tono de piel de las personas, es por ello que le da un extra a las emociones que transmitan y te permite enfocarte en los protagonistas. Es inevitable no empatizar con el compromiso del grupo para con el videoclip, como Juni en una secuencia desnudo mostrándose vulnerable, o luego pateando un candelabro cuyas esquirlas le generaron daños reales. O en el caso de Jung, que estuvo amarrado cerca de 4 horas y esto le provocó hematomas severos. Hay compromiso no solo con el videoclip, sino con el mensaje detrás, y se siente genuino. Este rap furibundo de Mino, pasando entre la gente en trance, para luego verlo siendo pisoteado en el rostro, es una imagen muy poderosa. Te encara la brusquedad con la que se afrontan los estados de ánimo en una persona. Sobre el final vemos a Jung en el suelo junto a un caballo, animal que suele simbolizar la libertad. En este caso, en el estado en el que se encuentra, simboliza la pérdida de la libertad, puntualmente la libertad de sentir. Y bien, este fue un par de análisis rápidos o segundas impresiones sobre Flower Shower de Hyuna y So de Winner. Recomiendo encarecidamente que vean ambos videoclips si es que no los han visto aún. Me parecen realmente geniales y me alegra haberles podido aportar algún comentario sobre ellos en el canal. Muchísimas gracias por el apoyo constante, ya estamos a nada de los primeros 100 suscriptores, que para YouTube puede ser insignificante, pero en serio, en lo personal, lo aprecio bastante. Nuevamente gracias por los likes, los comentarios y por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.